Bien, señores, tenemos el placer de tener a don Arturo Martínez Moya, economista y miembro dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Es una de las pocas voces que casi independientemente de la línea de su partido se expresa en cuanto a política oficial. Y vamos a comenzar justamente por ahí. Arturo, gracias por estar aquí. Gracias, Julito, y a las revistas. Valoramos tu presencia. 110. De una voz que clama en el desierto. Realmente, independientemente de que tienes que ser de oposición, porque tu papel no es resaltar las virtudes de un gobierno que no es tu partido, pero tratando de ser justo, ¿cómo tú ves que van las cosas? Si tú entiendes que el camino trazado nos va a llevar a algún lugar en cuanto a economía. Mira, el discurso del presidente Danilo Medina, en discurso, era el discurso de Peña Gómez. Primero la gente. Eso hay que reconocerlo. El presidente Danilo Medina ha dado demostración de que le preocupa la gente, de que le preocupa la situación de la sociedad. Él ha dado demostración de eso. Ahora, el asunto es de acciones, decisiones. El presidente Medina sabe que tiene ante sí retos sumamente importantes y que debe asumirlo con todas sus consecuencias. Sabe que debe llegar a un acuerdo con la sociedad para hacer las reformas que se necesitan. Tiene el Congreso a su favor, tiene el Poder Ejecutivo. Lo que necesita es un acuerdo con los empresarios, un acuerdo con la sociedad, un acuerdo con la oposición para hacer los grandes cambios. Ahora, esos grandes cambios no lo está patrocinando, no lo está liderando. Él tiene que liderar los grandes cambios. Da la impresión de que quiere mantener un equilibrio muy difícil. Esa foto que salió, él pasando por un puentecito en estos días, en la prensa, donde él hacía un equilibrio con una tabla. Ese es el tipo de equilibrio que uno está mirando que en términos políticos está haciendo. Entonces, así no. Tiene que tomar sus decisiones. Tiene que... Tú puedes hacer y tomar decisiones sin contar con recursos, porque realmente eso es sacando tierra seca de donde está mojado. ¿Qué va a hacer Danilo? Mira, los recursos vienen. Lo que sucede es que el enfermo, que es la economía, tiene un diagnóstico, como dicen los médicos, reservado. Leonel Fernández ha dejado una economía sumamente enferma, precaria. Y hay un costo que hay que pagar. Hay un costo. Hay una fiesta que se hizo y ese costo hay que pagarlo. Entonces todo ese crecimiento era falso, ¿eh? Mira, es un crecimiento que fue fruto de una inversión, unos préstamos que se tomaron, se usaron, se contrataron a 4 firmas que buscaron comezola por ahí, hicieron unos elevados, hicieron unas pistas y eso creció la economía. Un año creció la economía. Pero tú acabas de decir algo, perdóname, que yo quiero que dé para atrás. El otro día yo le critiqué al actual ministro de Hacienda que cómo él permitió que se endeudara el país a nivel de ese agujero, siendo él en ese momento Contralor General de la República. Y alguien en la calle me dice, no, es que el presupuesto como tal pasó bien por la Contraloría. El problema vino por los préstamos y por aquellas cosas que no van a la Contraloría. ¿Cuáles son las cosas que no van a la Contraloría? Por ejemplo, ¿los préstamos no van a la Contraloría? No, los préstamos los autoriza Hacienda. Ay. Realmente el asunto es que el exceso de gasto en que incurrió Leonel Fernández no está aprobado. Ese es el punto. Hay que estar la similitud entre lo que es un déficit y fraude. Leonel Fernández fue autorizado primero en enero de este año a tener un déficit en el año 2012 de 22.500 millones. ¿Y qué quiere decir apropiación? Eso mismo, el que apropia es el Congreso Nacional, el que te asigna a ti, te asigna una cantidad.
Dice, mire... no es lo mismo asignación que apropiación. Anda por ahí, más o menos igual. Pero la apropiación es la que está en la Constitución de la República. Es el término que está en la ley. Y es el Congreso quien dice, tú estás autorizado hasta esta suma. Tú no puedes pasarte de ahí. Eso es lo que dice la Constitución y la ley de presupuesto. A Leonel se le dijo, tú tienes hasta un déficit de 22.500 millones en el año 2012. Bueno, en julio recordamos que entonces lo varió, porque se excedió. Esos 22.500 millones él lo excedió a 71.000 millones, lo llevó. Pero él se dio cuenta que no era 71, sino que era más de 186.000 millones. Y antes de terminar de entregar el poder, él rápidamente, Leonel me estoy refiriendo, envió un proyecto al Congreso para rápidamente que legalicen eso, porque él sabe que estaba cometiendo. ¿Y está legalizado? Danilo no quiso, ahí vino el primer problema. Que Danilo dijo, no, espérate, me va a tocar a mí yo promulgar esa ley. Entonces yo no voy a legalizar eso. Ese fue el primer problema que hubo entre Danilo y Leonel. Eso no se sabe. Y esa es la verdad. Porque Leonel quiso horas antes, legalizar su situación. Todavía no se sabe cuál es el déficit y todavía no se sabe cuál es el presupuesto del 2012. Oye, Julio, estamos ya el 1 de diciembre, mañana. Y no se sabe oficialmente a cuánto asciende el presupuesto del 2012. Y suponiendo que sea un presupuesto de 400.000 millones, esos 170 y tantos o 200 casi, que es la mitad del presupuesto, ¿cómo van a amortizarse? ¿En varios años o se le va a pegar al presupuesto el año que viene? No se deuda, eso se pone en deuda el próximo año ya. Allá hay que convertirlo en deuda. Lo que es déficit, ya al siguiente año pasa como una deuda del Estado. Obligado. Sí, porque ya es un déficit, tú incurriste en un exceso de gasto y tú tienes que pagarlo. Tú lo vas a pagar. Que ahora a la deuda externa y a la deuda interna hay que meterle 200.000 millones. 205.000 millones, como dijo el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario corrigió al gobierno y dijo, no son 187.000 millones. Son 205.000 millones según los papeles que ustedes me entregaron. Eso dijo el Fondo Monetario. Entonces estamos hablando de una cosa excesiva. ¿Y el fondo viene ahora antes o después de la aprobación del presupuesto? El fondo dijo, el próximo año nos vemos, hablamos. Yo voy a recomendar allá en Washington que se le dé un seguimiento a los números dominicanos. Yo no me comprometo a nada. Oye, ese informe del fondo fue muy fuerte. El fondo dijo varias cosas que hay que saberla leer. No hay que saberla leer porque ellos siempre tienen un vocabulario diplomático, pero en esta ocasión... No fue diplomático. No. ¿Qué dijeron ellos? Que Leonel incurrió un exceso de gastos sin las apropiaciones. Es una acusación. Si Domínguez Brito quiere... Puede cogerse informe. Pues ya, eso es oficial, y un documento oficial. Porque ningún funcionario, no importa... Pero eso es un déficit. Sí, pero sin la apropiación, porque eso se llama... Cuando tú haces la labor de un policía, ¿qué tú haces? Cuidar. No, hay en la prensa ahí que agarran uno que se pasó por coronel. ¿Qué le pasa ahí? Está usurpando función, ¿verdad que sí? Eso pasó con Leonel Fernández. Él no podía. Entonces él es sujeto de sometimiento. Bueno, que ese es el punto. Pero tú acabas de decir que no es lo mismo déficit que... No es que ese es el punto. Si te dicen que tú gastaste sin la debida apropiación, es que tú usurpaste la función del Congreso. Porque quien autoriza es el Congreso. Ese es el punto, y lo dijo el Fondo Monetario ese informe. Eso está claro ahí. Pero además, el fondo le dijo, óigame, la situación externa de la economía dominicana tampoco está buena. No hay reservas internacionales para gastar. La reserva que ustedes tienen está muy por debajo de la que debe ser, según los estándares internacionales, usan la palabrita, según los estándares internacionales. ¿Sabes lo que significa eso? Que no se puede seguir vendiendo divisas al mercado para que no siga aumentando la tasa de cambio. Significa que el exceso de gasto de Leonel Fernández se comió las reservas internacionales. Eso es lo que implica eso. La traducción de eso que afirmó el Fondo Monetario, eso es lo que implica.
cuando te dice que la situación internacional externa de la economía dominicana es delicada, así usa una palabra, delicada, lo que implica eso, y le dice que el Banco Central, la reserva que tiene, está por debajo de los estándares internacionales. Eso traducido en buen español significa, usted no tiene ya divisa para seguir vendiendo al mercado como lo hacía en el pasado. Significa que Leonel Fernández se comió con el exceso de gasto la reserva del Banco Central. Oye, lo que Danilo tiene de frente es una situación delicada que no se resuelve, con medidas populares. No se resuelve con medidas superficiales. Se necesitan grandes reformas y el fondo se lo dice en su informe ahí. La política pública tiene que tener un solo sentido, dice el informe del Fondo Monetario Internacional. Tener una cuenta fiscal balanceada. Eso implica que el presupuesto del próximo año que está haciendo Danilo no puede ser un presupuesto muy deficitario. Eso es lo que significa. Entonces ahí volvemos otra vez a la recomendación que le hicieron los hombres de empresa, de que el presupuesto del próximo año tiene que ser de 420 mil millones y no de 469 mil millones como aspira el gobierno. De modo que mi recomendación a Danilo Medina en este momento es que el presupuesto del 2013 sea un presupuesto prudente como lo está planteando el Fondo Monetario Internacional. Licenciado, ¿qué le faltó y qué le sobró al discurso que pronunciara Danilo Medina desde su punto de vista? Les faltó medidas concretas, porque un gobernante tiene que plantear una hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Eso no lo sabe nadie. ¿Hacia dónde vamos? Sabemos dónde estamos. Estamos en un hoyo fiscal, con un gobierno insolvente. Oye, el gobierno está insolvente, Julito. El gobierno no tiene con qué pagar los intereses de la deuda. Oye, no tiene con qué asignarle lo que le corresponde este mes a educación y a salud. ¿Tú sabes en cuánto anda la deuda con los generadores de electricidad? Anda más de $1.000 millones ya. Eso nunca se había visto. Estos apagones son financieros. Entonces, le faltó eso. ¿Qué va a hacer con el sector eléctrico? Tiene que hacer un planteamiento concreto, pero firme. ¿Se va a convertir en deuda también esos 1.000 millones? No, hay que pagarlo, si no, no hay luz. Porque es el flujo de caja. Pero ya está llegando a una cifra impagable, licenciado. Tú verás que van a vender unos bonos en estos días. Pero por 1.000 millones. Van a salir, por ahí anda el asunto. Tú lo verás, te vas a recordar de mí en los próximos días, que van a salir a vender unos bonos en el mercado internacional. ¿Y por qué si el país está tan mal y está quebrado, tú no consigues un préstamo, lo consigues que te compren los bonos? Porque tú pagas más interés, ya por eso, ya tú calificas. Mira, lo que es el riesgo país, en este momento, está bueno. O sea, está aceptable. Tú puedes vender unos bonos en el mercado internacional alrededor del 7% en este momento. Pero, ahí viene el pero, después del informe del Fondo Monetario, ya JP Morgan cambió su forma de ver al país. Después del informe del Fondo Monetario, Nomura también cambió la forma de ver el país. Tú lo puedes ver en los dos informes que ellos han hecho. El informe de JP Morgan de hace una semana no es el mismo de hace 40 días. Y eso te afecta a ti, lo que es riesgo país, y te afecta lo que es el interés que tú tienes que pagar cuando tú haces una emisión y colocación de bonos en el mercado internacional. Pero, repito, en este momento tú lo puedes vender, pero yo no sé si tú sales en enero, cuál va a ser la tasa de interés que tú vas a tener que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por aquello de riesgo país, y porque, y eso debo decirlo también, se está corriendo el riesgo de lo que le llama un downgrading. ¿Qué es eso? Una reducción de la calificación país. Nosotros estamos a nivel de B.
Bueno, así que dicen ellos, ¿verdad? Pero, Bien. fíjate que cuando la calificación que hacen las firmas internacionales de calificación, eso es muy importante porque eso es lo que eso es lo que te indica a ti si tú eres sujeto de crédito y hasta qué punto tú eres sujeto de crédito. Con este déficit fiscal que hay, con este hoyo que tenemos, es importante que el gobierno tome en cuenta la proyección que va a hacer en el 2013 y por eso, para terminar la respuesta a la pregunta que me hizo, es importante que Danilo dé una hoja de ruta para el 2013, buscando que no se reduzca la calificación de República Dominicana, buscando que el presupuesto del próximo año sea financiable. Eso fue lo que yo creo que le faltó a Danilo en su discurso. Licenciado, a usted le toca, si no el único mérito dentro de aquellos economistas que cuando el gobierno hablaba de 22.000 millones de déficit, usted fue de los que vino aquí y dijo no son 22.000. En ese momento usted habló de casi 70.000. Realmente, dos preguntas. ¿Cuánto es el déficit que usted estima? Y segundo, ¿a qué suma correspondería un 4% de educación? Bueno, y el Fondo Monetario, yo estoy de acuerdo con el cálculo del fondo, habla de 205.000 millones. 205.000 millones. Un déficit que debió haber sido, como te dije ahorita, de 22.500. Y si 5.000 millones de dólares. Ese es el déficit dicho por el Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo, sí, Julito, que cuando yo vine a tu programa, eso fue antes de las elecciones, Sí. yo hablé de más de 70.000 millones como déficit del gobierno central. Cuando se le suman el del Banco Central, el del sector eléctrico, es que sube a ese monte como estamos hablando. O sea que de esos 205.000 millones, como dice el Fondo Monetario, ese es el déficit del sector público consolidado. Yo recuerdo que en esa ocasión muchos decían, bueno, es un número exagerado que está dando Martínez Moya, y ya el tiempo me dio la razón. El 4% para educación, que es el 4% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de un poquito más de 100.000 millones de pesos para el próximo año. Y eso es el doble, casi el doble de lo que en el presupuesto de este año se le puso y que no se lo han dado, Julito. Oye, en el presupuesto de este año le han dado casi la mitad de esos 100.000 millones que le corresponden en el 2013. Y este año no se lo terminan de dar todavía porque no hay recursos. Por eso yo decía que el problema es que el dinero se apropió, se usó en cosas que no debe haber sido. Se violó también la ley de presupuesto. El dinero se lo dieron a obra pública para que hiciera cualquier cosa, pero no le dieron el dinero a salud pública, no se lo dieron a educación. Y la demostración está que a este momento la ejecución del presupuesto de estas dos instituciones está por debajo de lo que dice realmente el presupuesto público. Bien. Los empresarios están exigiendo un pacto fiscal. ¿Qué significa eso? Eso se le está exigiendo al presidente Danilo Medina desde antes de tomar el poder, y eso también el PRD lo planteó, nosotros lo planteamos como Comisión Económica del PRD. Yo personalmente como economista entiendo que Danilo debió haber llegado a un acuerdo fiscal con los empresarios y con la oposición. ¿Qué significa esto? Lo que se necesita es una reforma fiscal integral. ¿Qué es esto? Leonel hizo 6 reformas de impuestos, 6 parches. O sea, Leonel tenía un hoyo, siempre, todos los años, y se iba al Congreso y buscaba más impuestos. Esa es la reforma de Leonel Fernández. Entonces, los hombres de empresas le dijeron a Danilo, mira, ya eso no. Vamos a hacer una gran reforma para que sea una y no se vuelva a hacer reforma en los próximos 10 años. ¿Qué significa la reforma fiscal integral? Revisar el gasto para mejorar el gasto. El gobierno, así como es fraude, Julito, el que no paga el impuesto. Bueno, el que no pagó el ITEVI está cometiendo un fraude. Pero también es fraude el administrador de los recursos que lo gasta sin haber sido autorizado. Es la misma cosa. Dos cosas para terminar, licenciado. Número 1, amnistía fiscal y uso de los recursos de los fondos de pensiones. Como economista y como un usuario de los fondos de pensiones, ¿usted apoya el que se usen en qué áreas?
Esos fondos de pensiones tienen que ser reproductivos, tienen que multiplicarse. Ese es el concepto. Usted no puede usarlo para asuntos sociales. No se pueden usar. No deben, porque esos recursos... Eso es especializado para la pensión de las personas. Y la ley dice que tienen que reproducirse, tienen que aumentar, tienen que tener la mayor... Hay que invertirlos. Sí, invertirlo y el que ¿Y cuáles son las áreas en que aprueban invertirlos? Ahí habla que hay que buscar sectores reproductivos y sectores que tienen que ver con la parte financiera de la economía en términos generales. O sea, te habla a ti de los sectores productivos de la economía nacional, pero tiene que ser inversiones que tengan una rentabilidad mínima. Tú no puedes tomar esos recursos e invertirlos en vivienda pública. Tú tienes que invertirlo, por así decirlo, en apartamentos de lujo, por ejemplo, que multipliquen su valor, porque son recursos que tienen que reproducir. Si no se reproduce, entonces se pierde la pensión del trabajador. ¿Por qué? Porque merman el fondo. Eso por un lado. Por otra parte, estoy completamente de acuerdo con la amnistía fiscal y entiendo que debe ser un poquito más amplia de lo que se está hablando. Yo entiendo que la economía privada en estos momentos, tanto los grandes empresarios, medianos y pequeños, está en una situación de que necesita un nuevo estímulo. Aquí son 4 o 5 negocios los que están bien, los que han estado bien. Mira, en impuestos internos, ellos hay 22,000 firmas, empresas, de los cuales la mitad está en falta. Cuando la mitad de los negocios están en falta, en términos de impuestos, es porque algo anda mal. Y lo que anda mal es que hay demasiados impuestos. Como hay demasiados impuestos, la gente entonces lo incumple. Entonces, por esa razón yo creo que la amnistía debe aprovecharse y ser un poquito más amplia de lo que se está hablando. Yo creo que no es suficiente con que tú le restes los intereses, la multa. Tú tienes que ver también la deuda. Esa deuda está excesiva. Un impuesto sobre la renta de 25%, por ejemplo, es excesivo para negocios pequeños y medianos. Entonces, esa es la deuda. Entonces, tú tienes que esa deuda acumulada en los últimos 4 o 5 años, una sugerencia puede ser que tú le exoneres la mitad de la deuda. ¿Hay otra salida para evitar el paquetazo? Sí, cómo no, nosotros lo planteamos. La salida era recortar el gasto público para el próximo. No es suficiente. Sí, nosotros se lo demostramos. ¿Y recortar dónde? Mira, es buena pregunta. El presupuesto se divide en 2, gasto personal y gasto no personal. Sí. El gasto no personal, tú dejas a los empleados ahí trabajando, no vote a nadie, pero el gasto no personal, que está en 39,000 millones este año. ¿Tú sabes cuánto estaba el año pasado? En 20. Leonel lo subió. Un gasto no personal, para yo entender. Bueno, todo lo demás que no es salario. Compra de esto, compra de aquello, viaje por aquí, viaje por allá. Todo ese tipo de cosas, tarjetas de crédito. Y ahí hay 39,000 millones. Para que lo sepa, y eso nunca pasó de 20. Esa es la cuarta parte del déficit. Para que tú lo sepas. Entonces, el planteamiento es bájalo a 20. Bájalo a 20 como estaba en el 2010. Eso fue lo que le dijimos nosotros. Y le dijeron los hombres de empresa a Danilo. ¿Dónde más usted cortaría? No es ahí hay suficiente. 20,000 ya. Ahí hay 20,000 millones. Pero licenciado, ¿y si se recortan todas las exoneraciones que tienen los empresarios? ¿Ahí se acumularía más dinero? No, porque ahí esos son derechos adquiridos. Son incentivos. Ya son incentivos. Y además no son incentivos nada, porque hay un empleo creado ahí. Porque no, y además hay una cosa que la gente no percibe, licenciado, y es que cuando se crearon esas empresas, se crearon con ese compromiso, si no la gente no lo hubiera... No existía. Cuando dijeron invierte en energía que te voy a exonerar, si no lo hubieran exonerado... No tuvieran ahí la empresa. Son muchos incentivos. Sí, pero no se lo pueden quitar en el camino. Mira, los gastos no personales. No, porque eso es como decirte a ti, tú vas a ganar 100,000 pesos mensuales, y después que tú te empleada te dice, mira, yo no te lo puedo pagar, tú vas a ganar 25. Dice, pues tú me dijiste que eran 100. Julito, mira, nosotros planteamos, ya, en un segundito, bajarlo de 38,000 a 20,000 millones el gasto no personal. Lo del Banco Central, modificar la ley de capitalización. Tú no puedes mandarle 28,000 millones todos los años al Banco Central. Envíale 10. Y eso además hay que mandar al Congreso. Y si no le manda nada, ¿qué pasa? Nada, Chile tiene 50 años capitalizado en su banco y no ha terminado todavía. Y es el banco más sólido de América Latina. Eso es chin a chin. Eso son 50 años. Chile tiene casi... ¿Y por qué usted lo sabe y ellos no?
Ellos lo saben. No, porque no puede ser que usted en la oposición por allá sepa esos secretos y ellos que son los que están mandando ahí no lo Ellos lo saben, yo se lo he dicho, está en la literatura. Oye, Chile, el ejemplo concreto Chile. 1988 comenzó a capitalizarlo y todavía le faltan como 15 o 20 años. Y es el banco más sólido, el Banco Central más sólido de América Latina. ¿Qué significa eso? Que la capitalización y la solidez del Banco Central no están relacionados. La solidez de un Banco Central tiene que ver con la credibilidad con lo que haga. Entonces, mi recomendación fue, baja la capitalización de 25 mil, 28 mil millones, bájalo a 10 todos los años. Y ahí tú te ahorras 15 mil millones más. Estamos hablando 20 más 15. Yo le hice la lista a Temístocles cuando él fue al Instituto Peña Gómez a entregar el presupuesto, lo que es la reforma fiscal integral según ellos. Bien, le damos las gracias al licenciado Arturo Martínez y Moya, ex secretario de Industria, ¿verdad? 2 veces. Y secretario técnico, ¿no fue? No secretario de Industria, yo fui presidente de la Refinería de Petróleo. Bien. Y secretario de la presidencia en el gobierno el jefe de los economistas. de Jacobo Magluta. Y el jefe de los economistas del PRD. Gracias, Arturo.